Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, para esta semana el licenciado me solicitó pues ejercicio básicamente sobre los mismos temas que vimos la semana pasada, sobre oscilaciones y ondas, ¿verdad? Entonces, no vamos a abarcar nuevos temas hasta ahorita, quizá a la siguiente semana sí, pero ahorita solamente sobre esos mismos temas vamos a estar trabajando. De caso solamente son 7 ejercicios, así que vamos a terminar, creería yo, como en hora y media. Igual forma, ¿verdad? Y no sé si los demás compañeros tenían alguna otra actividad y por eso no se pudieron conectar. Para ellos les estará quedando la grabación por ahí. Bien, el primer ejercicio dice, un extremo de una cuerda de nylon está atado a un soporte estacionario en la boca de un tiro de mina vertical de 80 metros de profundidad. La cuerda está tensada por una caja de muestras de minerales que tiene una masa de 20 kilogramos atada al extremo inferior. La masa de la cuerda es de 2 kilogramos. El geólogo que está hasta abajo envía señales a su colega, el colega que está arriba, tirando lateralmente de la cuerda. Primero nos piden calcular la rapidez de una onda transversal en la cuerda. Y luego nos preguntan que si un punto de la cuerda se imparte un movimiento armónico simple con una frecuencia de 2 hercios, ¿cuántos ciclos de la onda habrá en la cuerda? La figura ilustrativa es esta que tengo por aquí abajo. Tengo es la siguiente situación. La línea naranjada que está por aquí es la cuerda en cuestión. Esa cuerda nos decían que tiene una masa de 2 kilogramos, como se indica por aquí. Y hasta abajo de la cuerda hay una caja con una muestra de, ahí no nos dicen de qué, pero la masa que tiene esa caja es de 20 kilogramos. Es lo único que nos interesa saber. Lo otro es que la longitud de la cuerda es de 80 metros. Primero nos pedían calcular la velocidad a la que va a viajar una onda en este sentido. Nos dice que el colega de abajo mueve lateralmente la cuerda, ¿verdad? Entonces va a viajar una onda en este sentido hasta llegar arriba. Lo que nos están preguntando es esa velocidad a la que va a viajar. Jóvenes, si hay algún problema con el audio, me avisan porque estáis viendo que tengo en red 3G, no tengo LTE. Si hay algún problema, me avisan, por favor. Entonces, siguiendo, es esa velocidad la que se transfiere o la que se mueve, esa onda, es la que nos están preguntando. Luego, para poderla calcular, vamos a usar esta ecuación. Esta ecuación es la de propagación de ondas siempre que estemos trabajando en una cuerda. La velocidad acá va a depender básicamente de dos cosas. Una, vemos que a la que está sometida la cuerda y también encontrar el valor de esta densidad lineal. Se escucha cortado, sí, me imagino, porque como les digo, tengo la red en 3G. Voy a intentar apagar los datos y volverlos a encender a ver si me conectan LTE. Permítanme un momento. Hola, ¿ahora me escuchan bien? Ok, esperemos que ya no sigan los problemas que ha estado lloviendo. Incluso pensé que la íbamos a cancelar porque no había luz hace un rato, pero ya hay electricidad. Entonces por eso ha estado un poco mala la red aquí por donde yo vivo. Esperemos que ya nos deje escuchar bien. Si no, pues me avisan, ¿verdad? Y si los problemas persisten, creo que ahorita lo que nos están viendo es la pantalla. Déjenme lo conecto de nuevo.
Hola, disculpen por la tardanza, no me daba la opción, no me conectaba más bien, pero creo que ya no habrá problemas. Así que, bueno, vamos a continuar, ojalá que ya no haya ningún problema. Volviendo al primer ejercicio, voy a dar un resumen, que perdimos ahí el hilo. Que teníamos una cuerda que está colgando con una masa de 20 kilogramos, ¿verdad? Era lo que nos mostraba aquí en la figura. Y la masa de la cuerda también nos comentaban que tenía una masa de 2 kilogramos. 20 es para la caja que está suspendida de la cuerda y 2 kilogramos para la cuerda. Luego nos decían que a una persona que estaba abajo la hacía mover con una frecuencia de 2 hercios. Lo primero era pues calcular, ¿verdad? Esa velocidad a la que se propaga la onda desde abajo hasta llegar a la parte de arriba que está a 80 metros. Bien, les comentaba que la velocidad, cuando estemos hablando de una cuerda, ondas en una cuerda, se va a calcular de esta manera, en función de la tensión a la que está sometida la cuerda y la densidad lineal que le llamamos mu. Primero, como calculamos la tensión a la que está sometida la cuerda. Pues bien, acá podemos ver, vamos a tomar este punto, que tenemos lo siguiente. Lo voy a dibujar por aquí. En este punto, acá en este punto hay dos fuerzas, ¿verdad? Una es el propio peso, tanto de la cuerda como de la caja que está en suspensión. Y obviamente, como ya sabemos, tiene esta dirección, ¿verdad? Este es el peso. Le vamos a llamar W. Acá, contrario a este peso, aparece la tensión a la que está sometida la cuerda, que obviamente tiene signo positivo, está hacia arriba y no queda recta, pero imaginemos que queda recta la flecha. En este sentido, esa es la tensión de la cuerda. La tensión, como vemos, es positiva, mientras que el peso pues, es negativo. Si, como vemos que no aparece ninguna otra fuerza, ahí en el eje de las Y, podemos hacer la sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿verdad? De la misma manera porque no hay ninguna aceleración. Podemos aplicar lo que mirábamos el ciclo pasado de las leyes de Newton, la primera. Haciendo la sumatoria de fuerza nos quedaría que T más W es igual a cero, ¿verdad? La tensión más el peso es igual a cero. Despejando la tensión, lo voy a hacer por aquí. T más W igual a cero. Esto es lo que nos dice la primera ley de Newton respecto a este punto. Entonces, la tensión T, pasando la W al otro lado, me va a quedar negativo, ¿verdad? Porque aquí está como positivo. Entonces, T igual al negativo del peso. En este caso, entonces, el peso, ¿a qué va a ser igual? Pues los 20 kilogramos multiplicados por 9,8, pero como tiene una parte negativa aquí, porque va hacia abajo, me queda negativo el peso multiplicándolo por este otro menos que me aparece aquí de la primera de Newton, me queda que la tensión es positiva, ¿verdad? Y eso tiene sentido porque vemos aquí la flecha nos indica que está en la dirección positiva. Entonces, la tensión va a ser igual al positivo del peso, es decir, lo puedo plantear matemáticamente de esta manera. Déjenme quitar esto, siempre se queda ahí. Ahora no lo puedo quitar, pero bueno, creo que no estorba. Pues bien, lo podemos plantear de esta manera. La tensión a la que está sometida la fuerza es igual a la masa de las muestras multiplicado por la gravedad. Acá nosotros vemos que es como que tengamos el peso. La masa por la gravedad es igual al peso y lo hubiéramos considerado negativo, pero como ya les expliqué por lo de aquí arriba que hacemos de la primera ley de Newton, nos queda la tensión positiva. Entonces 20 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, eso me da igual a 196 newtons. Esa es la tensión a la que está sometida la cuerda. Y ese 196 lo voy a sustituir más tarde aquí en esta T. Ahora vamos a la otra variable que aparece ahí de la velocidad, que es mu. Les comentaba que a eso se le llama densidad lineal de la cuerda.
¿A qué hace referencia a la densidad lineal? Pues a la masa que tiene la cuerda por unidad de longitud. Matemáticamente la puedo representar de esta manera. Mu, densidad lineal, es igual a la masa total de la cuerda entre la longitud. Así de simple. Entonces teníamos que la masa de la cuerda, nos la daba por ahí el ejercicio, era de 2 kilogramos. Su longitud era de 80 metros, ¿verdad? Así que 2 kilos sobre 80 metros me da una densidad lineal de 0,0250 kilogramos por cada metro de longitud que posee la cuerda. Ahora ya conozco la tensión, 196 newtons, y conozco mi densidad lineal, que es esta de aquí abajo. Ahora en la primera ecuación que planteé, los puedo sustituir ambos para encontrar la velocidad de propagación de la onda. Me va a quedar la velocidad igual a raíz de 196 newtons sobre 0,0250 kilogramos por metro. Y eso me da una velocidad de 88,5 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad de propagación no depende ni de la masa a la que esté suspendida, eso es totalmente indiferente. Tampoco depende de la velocidad a la que agiten la cuerda, eso también es independiente. ¿De qué va a depender la velocidad? Solamente de dos cosas, de su densidad lineal y de la tensión a la que la cuerda está sometida. Si nosotros queremos aumentar la velocidad, tenemos que aumentar la tensión. Y por el contrario, si la queremos disminuir, pues disminuimos la tensión de la cuerda. Luego nos preguntaban calcular el número de ciclos que caben en la cuerda. Esta cuerda nos comentaban que oscilaba a 2 hercios. Ahora, si recordamos, esta variable lambda hacía referencia a la longitud de onda, ¿verdad? Que les comentaba que la longitud de onda es la distancia que hay entre cresta a cresta o entre valle a valle. En otras palabras, es la longitud de un ciclo completo. Eso es la longitud de onda. Ahora, para nosotros saber el número de oscilaciones o de ciclos que hay a lo largo de una cuerda, pues necesitamos saber primero el lambda, este valor de lambda, y saber la longitud total de la cuerda para ver cuántos ciclos caben en la longitud total. Primero, para calcular mi longitud de onda, hago uso de esta ecuación. Velocidad sobre la frecuencia es igual a mi longitud de onda lambda. La velocidad va a ser la misma que encontré en el caso anterior, 88,5 metros sobre segundo. Y la frecuencia, pues es la que me da el ejercicio, 2 hercios. 88,5 entre 2 me da 44,3 metros. Esta es mi longitud de onda. Es decir, un ciclo completo abarca 44,3 metros de la cuerda, ¿verdad? Y si recordamos que la cuerda tiene una longitud total de 80, pues si divido esos 80 entre esta longitud de onda, que eran 44,3, me da el número de ciclos que caben en la cuerda. Para este caso, 80 entre 44,3 me da 1,81 ciclos, casi los dos ciclos completos, pero no caben los dos. Si mi longitud de onda fuera 40 metros, ahí sí tendría yo que caben dos ciclos completos en la longitud de 80 metros, ¿verdad? Pero como es un poco más de 40, pues me dan menos de dos ciclos. Por ahí va la lógica de este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Continuamos entonces con el número 2. Dice, una sirena del sistema de advertencia de tornados está colocada en un poste alto. Radia ondas sonoras uniformemente en todas las direcciones. A una distancia de 15 metros, la intensidad del sonido es de 0,250 watts sobre metro cuadrado. Luego nos preguntan a qué distancia de la sirena la intensidad es de 0,010 watts sobre metro cuadrado. Bien, tenemos, voy a poner por acá un punto que va a representar el poste, ¿verdad? Con el que nos está comentando ahí.
este punto, supongamos que es un punto. En ese punto se encuentra el poste que está emitiendo ondas sonoras. Luego tenemos por ahí, nos mencionan dos radios distintos, ¿verdad? Nos dicen que a una distancia de 15 metros y como es uniforme en todas las direcciones, entonces puedo hacer un radio circular. A una distancia de 15 metros, voy a poner con otro color para identificarlo. A esta distancia tengo una intensidad del sonido de 0,250 watts por cada metro cuadrado. Vamos a suponer que está uniforme este círculo, y está a 15 metros del centro. Por ahí tengo esta, esta intensidad, 0,250 watts sobre metro cuadrado. La pregunta que nos hacen es a qué distancia de la sirena la intensidad es de 0,010 watts sobre metro cuadrado. Siguiendo la intuición, a alguien se le ocurre si este otro radio al que yo tenga esta potencia va a estar más cerca del poste o más lejos que el azul. ¿Alguien se lo imagina? No tiene una idea. Que me lo comente, por favor. Vemos que la potencia ha disminuido, ¿verdad? Teníamos acá una intensidad de 0,250 y ahora 0,010. Es una intensidad menor. ¿Estará más cerca que el radio azul o estará más lejos? Más lejos, exactamente, ¿verdad? Conforme nosotros nos alejamos de la fuente de sonido, obviamente la intensidad va a ser menor. Esa intensidad la podemos representar matemáticamente con esta ecuación que yo tengo por acá, que me dice que la intensidad uno, bueno, voy a dibujar por aquí más o menos para que nos quede claro, voy a poner en rojo. El radio al que va a estar por esta zona, ¿verdad? Un poco más lejos, alejado del centro, del poste que está emitiendo ese sonido. Bien, matemáticamente les decía que se representa con esta ecuación, que me dice que la intensidad uno hace referencia al radio uno o al más cercano, sobre la intensidad 2 es igual al radio 2 al cuadrado sobre el radio uno al cuadrado. El radio uno para este caso es mi radio azul, ¿verdad? Ese ya lo conozco, lo tengo aquí que es de 15 metros. El radio rojo sería el que no conozco y estoy buscando, mientras que la intensidad uno sería la intensidad en esta zona, en la zona azul, y la intensidad 2 sería la que se encuentra en esta otra zona, en la roja. Como no conozco el radio 2, el radio al que está más lejos, es el que yo quiero encontrar, ese radio voy a despejar. Como lo despejo, pues solamente aquí te necesito hacer este radio uno al cuadrado, lo paso a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Y saco raíz a ambos lados y me va a quedar de esta manera. El radio 2 es igual al radio uno multiplicado por la raíz cuadrada de la intensidad uno sobre la intensidad 2. Estos tres valores ya los conozco. El radio uno es 15 metros. Mi intensidad uno es de 0,250 watts sobre metro cuadrado. Y la intensidad 2 es de 0,010 watts sobre metro cuadrado. Si yo sustituyo eso, me queda de la siguiente manera. El radio 2 igual a los 15 metros multiplicado por la raíz de 0,250 sobre 0,010. Aquí las unidades se eliminan, ¿verdad? Y me queda todo en metros. Eso es igual a 75 metros. Es decir, mi radio azul en este caso estaba a 15 metros y el radio rojo debería de estar a 75 metros. En este punto es donde yo percibo una intensidad de 0,010 watts sobre metro al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hacemos el número 3. Entonces dice, en un intento por entrar al libro de récords mundiales, se propone construir un contrabajo con cuerdas de 5 metros de longitud entre puntos fijos.
Una cuerda tiene densidad lineal de masa de 40 gramos por metro y una frecuencia fundamental de 20 hercios, que es la frecuencia más baja que puede detectar el oído humano. Nos piden calcular la tensión de la cuerda y también la frecuencia y longitud de onda del segundo armónico en la cuerda. Luego les estaré explicando esto. Y también la frecuencia y longitud de onda del segundo sobretono en la cuerda. Acá nos podemos llegar a confundir porque en la B nos preguntan el segundo armónico y en el C pareciera que nos están preguntando lo mismo, ¿verdad? Porque dice segundo sobretono en la cuerda, pero no son lo mismo. Más adelante les explico la diferencia. Ahora, contrabajo es una especie de violín, creo. A eso hace referencia el ejercicio, el enunciado. Dice que las cuerdas tienen una longitud de 5 metros y la densidad lineal también nos aportan por ahí, ¿verdad? Que es de 40 gramos por cada metro. Esta densidad lineal, como la tenemos en gramos por metro, lo ideal sería pasarlo a kilogramos por metro, simplemente hacer ese factor de conversión. Pues bien, primer literal, nos preguntaban la tensión de la cuerda, ¿verdad? Y esa tensión aparece en esta ecuación. Esta ecuación dice la frecuencia 1, frecuencia fundamental, es igual a 1 sobre 2 veces la longitud total de la cuerda multiplicado por la fuerza de tensión entre la densidad lineal μ. De acá la frecuencia pues ya la conozco, me dice por ahí que es de 20 hercios, también la longitud de la cuerda, con metros, y mi densidad lineal, ¿verdad? También me la aporta, solamente que en gramos, pero la tengo. Y aquí voy a despejar la fuerza F, que es la fuerza de tensión. Para despejarla, pues este 2L lo paso al otro lado a multiplicar y me queda de esta manera. Frecuencia 1 por 2L es igual a la raíz de F sobre mu. Ahora, elevando al cuadrado a ambos lados de la ecuación, aquí me queda frecuencia 1 por 2L al cuadrado igual a la frecuencia sobre mu. Se elimina el cuadrado con esta raíz cuadrada. Luego, si paso este mu a multiplicar y haciendo esto al cuadrado, me queda de esta manera, que la fuerza de tensión es igual a 4 veces mu por la longitud al cuadrado por la frecuencia 1 al cuadrado, frecuencia fundamental, recordemos. Sustituyendo todos estos valores ya los conozco, me queda de esta manera. La fuerza de tensión es igual a 4 multiplicado por 40 por 10 a la menos 3 kilogramos, ya convertí de gramos a kilogramos, por los 5 metros al cuadrado de la longitud por 20 hercios al cuadrado, que era mi frecuencia fundamental, y eso me da una fuerza de tensión de 1600 newtons. Ahora, en el numeral literal B, me preguntaban el segundo armónico, la frecuencia en el segundo armónico. Cuando hablamos de armónicos es multiplicar por enteros mi frecuencia fundamental. Si yo quiero obtener el segundo armónico, voy a multiplicar a mi frecuencia fundamental por 20, que en este caso es 20, lo voy a multiplicar por 2 para obtener el segundo armónico. Si yo quiero obtener el tercer armónico, voy a multiplicar mi frecuencia fundamental por 3, si quiero el cuarto por 4, si quiero el quinto por 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los armónicos que posible, podemos calcular. En resumen, matemáticamente, los armónicos, la ecuación para los armónicos es esta. La frecuencia sub n puede ser cualquier entero, es igual a n veces la frecuencia 1. Es decir, si yo quiero mi armónico 2, mi f sub 2 es igual a 2 veces la frecuencia 1. Así como lo tengo por aquí. Frecuencia 2, que es la del segundo armónico, igual a 2 veces la frecuencia 1. Mi frecuencia 1 era la frecuencia fundamental, que para este caso era de 20 hercios. Así que mi frecuencia para el armónico 2 es igual a 2 veces 20 hercios, que es 40 hercios. Ahora, hasta ahí calculé ya mi segundo armónico, la frecuencia en mi segundo armónico. Luego les comentaba que literal nos podemos llegar a confundir porque nos preguntan el segundo sobretono. Hablar de sobretonos y de armónicos no es lo mismo, en esencia. Primero, los armónicos se calculan de esta manera, ¿verdad? Como les decía, cuando hablamos de sobretono, estamos hablando básicamente de lo mismo, solo que cambia, digamos, la forma de llamarle.
porque mi primer sobretono no es F sub uno, va a ser F sub 2, porque es el primer armónico que está sobre la fundamental. Si yo hablo de segundo armónico, no estoy hablando, perdón, de segundo sobretono, estoy hablando de F sub 3. Estoy hablando de dos tonos arriba de mi fundamental. En este caso, entonces, como nos estaban preguntando, bueno, acá también nos pedían calcular la longitud de onda, ¿verdad? Pues lo mismo. Si yo tengo la forma general va a ser esta, lambda n para cualquier armónico es igual a dos veces la longitud sobre n. Como estaba calculando el segundo, me queda dos veces L sobre 2, este 2 se elimina, y me queda que tiene la misma longitud de onda, ¿verdad? 5 metros, el segundo armónico. Ahora, el segundo sobretono, como les decía, hace referencia a n igual 3, que es mi tercer armónico. Si hablo de tercer sobretono, estoy hablando de mi cuarto armónico, que es n igual 4. Ahí solamente para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir a la hora de trabajar con este tipo de ejercicio. Entonces, mi segundo sobretono es f sub 3 igual a 3 veces la frecuencia fundamental. Y f sub 3, 3 por 20 me da 60 hercios. Mi segundo sobretono es 60 hercios, entonces. Luego, la longitud de onda, pues lo mismo, ¿verdad? Así como tenía la ecuación general, me va a quedar que lambda sub 3 es igual a 2 veces L sobre 3, 2 tercios de la longitud. En este caso, 2 por 5 metros sobre 3 me queda 3,33 metros. Esa sería la longitud de onda para mi segundo sobretono o mi tercer armónico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continuamos entonces con el ejercicio número 4. Se nos dice la luz es una onda, pero no una onda mecánica. Las cantidades que oscilan son los campos eléctricos y magnéticos. La luz que es visible para los seres humanos tiene una longitud de onda de entre 400 nanómetros, que es la luz violeta, la de frecuencia más alta que podemos ver, y 700 nanómetros, que es el rojo, el de la frecuencia más baja que el ojo humano puede percibir. En tanto que toda la luz viaja en el vacío a una rapidez c de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, esa es la constante de la luz, nos preguntan cuáles son los límites de la frecuencia y el periodo de la luz visible. Nos están preguntando la frecuencia y periodo tanto para la luz violeta de 400 nanómetros y la luz roja de 700 nanómetros. Básicamente eso es. Primero, la frecuencia para el color violeta, pues usamos la misma ecuación, aunque estamos trabajando sobre otro tipo de ondas, estamos hablando de ondas electromagnéticas, vamos a seguir usando el mismo tipo de ecuaciones. Tengo aquí que la frecuencia es igual a la velocidad de propagación sobre la longitud de onda. Dos cosas que ya conozco. Primero, la velocidad a la que se propaga la luz es siempre la misma, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y en este caso tenía yo que la longitud de onda para la luz violeta era de 400 nanómetros. Eso básicamente es lo que voy a sustituir en la velocidad y en la longitud de onda. Arriba me queda 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, mientras que abajo me queda 400 por 10 a la 9, que es el múltiplo perdón, 10 a la 9 multiplicado por metro. Debes convertir de acá de nanómetros a metros, básicamente. 3 por 10 a la 8 sobre 400 por 10 a la 9 me da una frecuencia de 7,5 por 10 a la 14 hercios. Luego, para mi periodo, si recordamos la primera ecuación que vimos en cuestiones de oscilación, era el inverso de la frecuencia, ¿verdad? 1 sobre F es mi periodo. Entonces, el periodo de oscilación que tiene la luz violeta es este, 1,33 por 10 a la menos 15 segundos, es un tiempo súper pequeño. Ahora pasamos a la frecuencia para el color rojo, ¿verdad? Vamos a hacer básicamente lo mismo. La velocidad de propagación, pues es la misma, 3 por 10 a la 8, pero acá mi longitud de onda cambia, ¿verdad? Ahora es 700 por 10 a la menos 9 metros. Y me da un valor de la frecuencia de 4,28
por 10 a la 14 hercios. Si vemos, tanto la frecuencia para el color violeta como para el rojo andan por el mismo orden, 10 a la 14, ¿verdad? No difiere tanto. Este espectro es el que el ojo humano puede percibir desde los 4,28 por 10 a la 14 hercios, es la más baja, hasta los 7,5 por 10 a la 14 hercios, es la frecuencia más alta que podemos percibir. Luego viene la luz ultravioleta, pero esa ya no la percibe el ojo humano. Es a partir de este punto de la frecuencia, ahí empieza a ser la luz ultravioleta. Luego el periodo, pues lo mismo, ¿verdad? Hacemos el inverso y me queda un periodo de 2,33 por 10 a la menos 15 segundos. De igual forma es un periodo de tiempo bastante pequeño. De acá lo importante a tener en cuenta es que a pesar de que hablemos de ondas electromagnéticas, hablemos de ondas de luz, la, la lógica detrás y las ecuaciones que vamos a usar son exactamente iguales. Lo único que hay que tener en cuenta es que la luz viaja a una velocidad constante, a diferencia de las ondas mecánicas. Podemos tener ondas con una velocidad y otras ondas con otra muy distinta. En cambio, en la luz eso no pasa, eso nos facilita muchas cosas. Tenemos que la velocidad de la luz es siempre la misma. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no siempre se va a multiplicar por 3. Si te preguntan el primer sobretono, lo vas a multiplicar por 2. Segundo sobretono si es por 3. Y el tercer sobretono es por 4. Si van los armónicos y ahora si te piden el primer armónico, pues es 1. Segundo armónico 2. Tercer armónico 3 y así. Solo con los sobretonos que hay esa pequeña discrepancia. Si no hay más preguntas, el número 5. Dice, el 26 de diciembre de 2004 ocurrió un intenso terremoto en las costas de Sumatra y desencadenó olas inmensas, es decir, un tsunami, provocando la muerte de 200.000 personas, pero que gracias a los satélites que observaron esas olas desde el espacio se pudo establecer que había 800 kilómetros de la cresta de una ola a la siguiente y que el periodo entre una y otra fue de 1 hora. Nos preguntan cuál es la rapidez de las olas en metros sobre segundo y en kilómetros por hora. Pues bien, por acá nos dice que había una distancia de 800 kilómetros de la cresta de una ola a la siguiente. Esta distancia, ¿qué representan esas ondas? ¿Qué me puede decir? Según lo que hemos visto, ¿qué representa esta distancia de 800 kilómetros? Exactamente, la longitud de onda. Eso es lo que nos está aportando aquí. No nos dice directamente. La longitud de onda era 800 kilómetros, pero hay que saber, por eso es importante tener los conceptos claros. Y aquí nos dicen 800 kilómetros de la cresta de una ola a la siguiente. Y nosotros tenemos que caer que nos está indicando, nos está dando el valor de la longitud de onda. Y también el periodo, ¿verdad? Que es de 1 hora, entre una y la otra. Eso es nuestro periodo de oscilación, básicamente. Ahora, lo que nos están preguntando es la rapidez de esas olas en metros sobre segundo. Y después hay que convertirlo a kilómetros por hora. Primero, la frecuencia, recordemos que tiene esta forma, 1 sobre el periodo. El periodo T también nos lo aportan, aquí nos dice clarito, y el periodo entre una y otra fue de 1 hora. Pues bien, para calcular la frecuencia, si yo divido 1 entre 1 hora, pues me va a dar la frecuencia, pero como no hay frecuencia en función de hora, lo convierto a segundos, ¿verdad? Que 1 hora tiene 3.600 segundos y me queda 1 sobre 3.600, me da una frecuencia de 2,77 por 10 a la menos 4 hercios. Es una frecuencia bien pequeña, realmente. Aquí ya tengo mi frecuencia, pero ando buscando la velocidad de estas ondas. Para calcular la velocidad vamos a hacer uso de esta otra ecuación que la hemos visto. La frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Si despejo velocidad, me queda lo siguiente. Velocidad igual a la frecuencia por la longitud de onda lambda.
Y aquí la frecuencia es la que yo acabo de calcular, 2,77 por 10 a la menos 4 hercios. Y mi lambda, mi longitud de onda es la que me aportaba por ahí el ejercicio, ¿verdad? Este valor, 800 kilómetros. Eso me va a llevar a lo siguiente. La velocidad igual a 2,77 por 10 a la menos 4 hercios, que era mi frecuencia multiplicada por 800 kilómetros. Para que sea congruente y encontrar la velocidad en metros sobre segundo, hay que convertir esos 800 kilómetros a metros, ¿verdad? Que 800 por 1000, básicamente para convertirlo. Y me queda 2,77 por 10 a la menos 4 hercios, multiplicado por 800.000 metros, que son los 800 kilómetros. Eso me da una velocidad de 221,6 metros sobre segundo. Para convertir esto, para obtenerlo en kilómetros por hora hay que convertirlo, ¿verdad? Y eso me va a quedar ese factor de conversión de esta manera. 221,6 metros sobre segundo. Para convertirlo a kilómetro, me queda así, un kilómetro tiene 1000 metros. Aquí se eliminan metros con metros. Y un segundo, perdón, una hora tiene 3600 segundos. Me queda de esta manera 3600 segundos sobre una hora. Elimino también este segundo con este. Y así me queda en kilómetros por hora, que sería la velocidad de 797,76 kilómetros por hora. Con esta información, pues hablando del ejemplo del ejercicio, se puede calcular sabiendo la longitud de onda, la longitud que hay entre la cresta de una ola y la otra, podemos determinar la velocidad a la que se está desplazando esas olas, ese tsunami, ¿verdad? Y a partir de saber la velocidad, podemos establecer en cuánto tiempo va a llegar la primera ola a las costas, ¿verdad? Y así lo usan, de esa manera se usa para poder evacuar a las personas que están ahí en las costas. Y para todo eso, ¿verdad? Esa es como la aplicación que tiene esto. Y si ven, pues todos son conceptos básicos de ondas y de oscilaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? El ejercicio 6 está bastante sencillo. Nos dice: el oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios. Nos piden calcular la longitud de onda en los extremos, ¿verdad? Si el sonido se propaga en el aire con una velocidad de 330 metros por segundo a la menos uno. Segundo a la menos uno es 1 sobre segundo, ¿verdad? Ahí es la velocidad, metros sobre segundo, lo que tenemos. Es básicamente lo mismo que hicimos en la que nos daban sobre la luz, calcular la longitud de onda en los extremos. Bueno, en aquel caso era la frecuencia, ahora es la longitud de onda. Nos están dando las frecuencias y la velocidad a la que se propaga las ondas de sonido en el aire, 330 metros sobre segundo. Volvemos a la misma ecuación, ¿verdad? Para calcular la longitud de onda, hacemos uso, necesitamos la velocidad a la que se propagan y la frecuencia, dos cosas que ya conocemos. Para los 20 hercios, la velocidad pues la misma en ambos casos, 330 metros sobre segundo sobre 20 hercios. Entonces la longitud de onda para los 20 metros es de 16,5, 20 hercios, perdón, es de 16,5 metros. Para los 20.000 hercios, que es nuestro límite superior, la máximo sonido que podemos escuchar, el oído humano, me queda 300 metros sobre segundo sobre 20.000 hercios. Y eso me da una longitud de onda de 0,0165 metros. Como vemos, las frecuencias bajas, la más baja que podemos escuchar, tiene una longitud de onda mucho mayor que la frecuencia más alta que podemos escuchar. Por eso es que las frecuencias bajas, al tener una longitud de onda mayor, pueden penetrar paredes más fácilmente, mientras que las frecuencias altas no lo hacen, ¿verdad? Como vemos, tienen una longitud de onda bastante corta y por eso pueden ser detenidas por las paredes. Claro ejemplo de esto, si alguna vez ustedes han ido a una discoteca, al salir de las paredes, afuera se escucha solamente o se escucha más claro las frecuencias bajas, ¿verdad? Las altas van desapareciendo conforme nos vamos alejando. Justamente por eso, por la longitud de onda que poseen cada una.
El ejercicio solamente es para ir recordar los conceptos de longitud de onda. Y pues, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bueno, pues pasamos allá al último ejercicio de esta discusión, que dice la ecuación de una onda en unidades del sistema internacional que se propaga por una cuerda es esta que aparece por ahí. Nos dice que la función de onda y en función de x y de t es igual a 0,05 por el coseno de 2pi por 4 veces el tiempo menos 2x. Nos piden determinar las magnitudes características de la onda, la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda, longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación. La forma general es y en función de x y de t igual a, que es la amplitud, ¿verdad? Por el coseno de omega, que es mi frecuencia angular, por t, menos el número de onda k por x. ¿Cómo vamos a calcular nosotros todas estas magnitudes características, las que nos mencionan ahí, la frecuencia, amplitud, etcétera? Todo eso. Lo podemos hacer solamente con la información que nos aporta aquí esta ecuación de onda. No necesitamos nada más. Lo que hay que hacer es saber identificar esas magnitudes dentro de aquí de una ecuación de onda, o al revés, ¿verdad? Poder construir una ecuación de onda sabiendo nosotros las magnitudes características. Pues bien, para la amplitud, ¿alguien me puede decir cuál sería, si la logro identificar de esta ecuación de onda? ¿Alguien? 0,05, exactamente, esa es mi amplitud, ¿verdad? Como lo identifico, veo la forma general, aquí me parece que lo que multiplica la constante que está multiplicando a mi coseno de todo el resto, esa es mi amplitud, esta que tengo por aquí, 0,05. ¿En qué unidades va a estar? Pues tiene que estar en metro, ¿verdad? Es como está en el sistema internacional. Entonces, a partir de ahí ya tengo yo por acá que mi amplitud es 0,05 metros. Ahora, mi frecuencia angular, ¿alguien la logra identificar por ahí? Recordemos que frecuencia angular es aquí, ¿verdad? Mi omega. 4 me dice Diego. ¿Alguien más que dice? ¿Está bien 4 o es otro valor? 4 me dicen 2 por ahí. ¿Alguien más opina? ¿Está bien 4 o será otro valor? Vaya, en este caso logro entender por qué dicen 4, ¿verdad? Porque es el que está aquí acompañando mi T. Igual, forma aquí, ¿verdad? Es 4. Sin embargo, observemos algo. La forma general me dice coseno de omega t. Y aquí yo no tengo coseno de 4t. Tengo coseno de 2pi multiplicando 4t y multiplicando a menos 2x, ¿verdad? Entonces, mi omega, que es mi frecuencia angular, es la multiplicación de 2pi por 4, que serían 8pi, ¿verdad? 8pi es mi omega en este caso, porque aquí vemos que nos aparece por acá y aquí no está en la forma general. En eso hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, mi frecuencia angular tiene un valor de 8pi radianes sobre segundo. Como está en unidades del sistema internacional, radianes sobre segundo. Hasta ahí, ¿verdad? Tenemos frecuencia angular. Ahora, el número de onda K, ¿qué valor tiene?
tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar. Ese sí es 4, ¿verdad? Pero multiplicado por pi, no olvidemos por ahí el pi que aparece. Va a ser 4 pi radianes por metro. El número de onda viene dado en radianes por metro. Luego también nos pedían encontrar la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación. Ahora, esas ya no nos aparecen aquí directamente en la ecuación de onda, pero a partir de la información que acabamos de obtener, de estos valores, podemos calcularlo, ¿verdad? Todos ellos, la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la velocidad de propagación. La longitud de onda lo teníamos de esta forma, lo podemos encontrar también. Longitud de onda lambda es igual a 2pi sobre el número de onda k, es decir, 2pi sobre 4pi radianes por metro, lo que me da 0,5 metros para mi longitud de onda. Y solamente hay que calcularlo, ¿verdad? Ahora, la frecuencia, habíamos dicho allá al inicio de la primera discusión, que está en función de la longitud de onda, o al revés, ¿verdad? La longitud de onda, perdón, la frecuencia angular está en función de la frecuencia. Teníamos aquella ecuación que nos decía que la frecuencia angular era igual a 2πf. Acá, pues despejo f de esa ecuación y me queda que es igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Es decir, 8pi radianes sobre segundo sobre 2pi. Y eso me da una frecuencia de 4 hercios. Ya tengo, ¿verdad? Ya encontré la longitud de onda, que era 0,5 metros, que es de 4 hercios. Para el periodo, pues también teníamos aquella ecuacióncita, ¿verdad? 1/f, por aquí falta un igual. El periodo t es igual a 1/4 hercios, lo que me da 0,25 segundos para mi periodo. Y finalmente, la velocidad de propagación, ¿verdad? Con esta otra ecuacióncita. Velocidad igual a la longitud de onda, lambda por la frecuencia. O también la puedo calcular de esta otra forma, la frecuencia angular sobre el número de onda k. Da exactamente lo mismo como lo calcule. Conozco toda esa información, conozco lambda, frecuencia, frecuencia angular y el número de onda k. Lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. Acá si lo hago, ¿verdad? 0,5, que era mi longitud de onda por la frecuencia 4 hercios, va a ser igual a 8 pi radianes sobre segundos sobre 4 pi radianes por metro, que es mi omega sobre k. De ambas formas llego al mismo resultado. Mi velocidad de propagación es de 2 metros sobre segundo. Y así obtengo todas las magnitudes características a partir solamente de esto, de una función o una ecuación de onda. ¿Esto alguna duda al respecto? Ahora, puede ser al revés también, ¿verdad? Que un ejercicio nos dé de una vez las magnitudes características, nos diga la amplitud es tanto, la frecuencia es esta, etcétera. Y a partir de ahí nosotros construir una ecuación de onda, como esta. Entonces lo que vamos a hacer es, si nos dan, por ejemplo, ¿verdad? Así como aquí teníamos la amplitud esto, la frecuencia angular esto, el número de onda esto otro, pues con esos valores los vamos a poner de esta manera, recordando siempre la forma general, que una ecuación de onda es igual a la amplitud por el coseno de omega t menos kx, ¿verdad? Solamente necesitamos saber la amplitud, la frecuencia angular y el número de onda k. Con esos tres valores que nosotros conozcamos, podemos hacerlo o resumir todo eso en una función de onda. Por eso es tan importante esta función de onda, porque la vemos que de manera compacta nos está dando toda la información sobre una onda. ¿No les queda ninguna duda, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos quedaríamos hasta acá. Voy a detener la grabación solamente. Y
pues nos veríamos la próxima semana, ¿verdad? Mañana voy a reunir, pero con sus compañeros, los que no pudieron estar hoy. Vamos a estar, una pregunta dice Diego, dime. Sí, ahorita le subiré el documento. He tenido un pequeño problema porque como ven la cuenta con la que grabo es prestada, entonces siempre me da inconvenientes para entrar, pero ya está resuelto, entonces les voy a compartir el documento y cuando esté lista la grabación también. Eso sería todo por ahora. Nos veríamos, como les digo, esperaría yo que la próxima semana. Creo que siempre van a seguir virtuales las discusiones. Sí, a lo mucho, quizá puede ser presencial, pero laboratorio. Pero de igual forma no está en mis manos, me tiene que avisar el licenciador. Así que cualquier cosa les estaré avisando y nos vemos mañana, pero con sus compañeros, los que no pudieron estar hoy. Bueno, estuvieron bien poquitos. Así que eso sería todo. Feliz tarde, jóvenes.